El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es uno de los enclaves naturales con mayor riqueza faunística de la región de Murcia, destacando sobre todo la gran diversidad y abundancia de aves, que debido a la situación estratégica de este espacio natural, situado entre el Mar Menor y el Mediterráneo, encuentran en él un lugar idóneo para reproducirse, pasar el invierno o simplemente descansar durante sus largos viajes migratorios entre el continente europeo y el africano. Las aves acuáticas pueden encontrarse por diversos hábitats del parque, como las charcas salineras, la zona de marismas de las Encañizadas, las playas o las zonas de carrizal. Además, dependiendo de la estación del año en que lo visitemos, podremos observar diferentes grupos de especies. Así, durante los meses invernales podremos encontrar aves del norte de Europa que, huyendo del frío invierno de sus regiones de origen, recalan aquí, donde el clima es más benigno. Las aves invernantes se marchan con la llegada de la primavera, coincidiendo con el regreso de las aves estivales, que tras pasar los meses fríos en África, vuelven a nuestros humedales para reproducirse. Hay otro grupo de aves, sin embargo, que pueden observarse durante todo el año. Este es el caso de muchas especies, como por ejemplo el flamenco rosa, una de las aves más espectaculares y emblemáticas del parque. Es una especie inconfundible, de largas patas y cuello, y con un grueso pico curvado hacia abajo, debido a sus hábitos alimenticios basados en filtrar el agua y el fango en busca de los pequeños animalillos que componen su dieta. Aunque no llega a reproducirse en el parque, su presencia es continua a lo largo de todo el año, alcanzándose las mayores concentraciones en los meses de verano, cuando se recibe la llegada de un gran número de flamencos procedentes de lugares tan dispares como Málaga, el delta del Ebro o Francia, donde sí se reproducen. Las aves limícolas son un numeroso grupo de especies que se caracteriza por frecuentar las zonas de fangos y limos, en donde consiguen su alimento gracias a sus especializados picos. Así, encontramos al vuelvepiedras, una pequeña ave invernante que gracias a la forma de su pico levanta las piedrecillas de las playas para encontrar su alimento. Otras limícolas invernantes son las agujas, fácilmente identificables por sus largos picos, o los correlimos, que durante los meses invernales frecuentan las playas, en las que se les puede observar correteando por la arena. Algunas limícolas también se reproducen en el parque, como es el caso de la cigüeñuela, que, como su nombre indica, por su aspecto nos recuerda a una pequeña cigüeña. También cría aquí la aboceta, una especie muy llamativa de pico recurvado que instala sus nidos en las motas de tierra que separan las charcas salineras. Lo mismo hace el chorlitejo patinegro, otra limícola muy representativa de nuestros humedales. Las motas son un lugar muy importante para la reproducción de las aves del parque. Al no ser transitadas por el hombre y estar cubiertas de vegetación natural, permiten a numerosas especies construir en ellas sus nidos. Además de abocetas y chorlitejos, aquí se reproducen también las pagazas piconegras, los charranes y los charrancitos. Estas dos últimas especies se caracterizan por alimentarse de pequeños peces que capturan con su afilado pico, haciendo un rapidísimo picado desde el aire y zambulléndose en el agua. Otras aves muy comunes en el parque son las gaviotas. La especie más grande es la gaviota patiamarilla, una ave sedentaria muy representativa de ambientes litorales, al igual que la gaviota reidora, que se distingue fácilmente por su cabeza negra y menor tamaño. En las salinas y estanques, así como en las tranquilas aguas del Mar Menor, destaca la presencia de aves nadadoras. Este es el caso del zampullín cuellinegro, una pequeña especie fácilmente confundible con un pato y que debe su nombre a la costumbre de zambullirse en el agua para bucear y buscar alimento. También los patos son expertos nadadores, un grupo del que podremos encontrar diversas especies. La más representativa es el tarro blanco, que cuenta con una importante población reproductora dentro del parque. Las garzas son aves zancudas de pico largo y afilado. En el parque se dan cita varias especies, principalmente durante el invierno. La garza real es la de mayor tamaño y es frecuente observarla posada en las riberas de las charcas. También son fáciles de observar las garcetas, de color blanco con el pico y las patas negras, y las garcillas, parecidas a las anteriores pero con el pico amarillo.
Más difícil de observar es el ave torillo, la garza más pequeña y la única que cría en el parque. Vive entre el carrizal, lo que hace bastante complicada su observación. La gallineta es otra ave asociada a los carrizales, pero a diferencia del ave torillo, esta es mucho más abundante y fácil de observar, sobre todo alimentándose en el agua de los canales que rodean las charcas salineras. Además, durante el invierno nos encontramos con otro pajarillo típico del carrizo, el escribano palustre, que suele posarse en las finas y verticales plantas de carrizo. En las zonas de saladar vive la terrera marismeña, más fácil de detectar por su sonoro canto que por su avistamiento, debido a su camuflado plumaje y pequeño tamaño. Pero además del numeroso grupo de las aves, el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar alberga otros animales de gran interés. En las charcas salineras, por ejemplo, vive un diminuto crustáceo, la Artemia salina, capaz de vivir en aguas con alta concentración de sal y que representa el alimento principal de numerosas aves acuáticas. También en algunos estanques salineros, así como en las encañizadas y las riberas del Mar Menor, habitan numerosos y variados peces, entre los que merece mención especial el diminuto fartet, de apenas 5 centímetros de longitud, pero de enorme valor ecológico, ya que se trata de una especie exclusiva de la península ibérica y que se encuentra en peligro de extinción. En los ecosistemas terrestres del parque, como las dunas y arenales, también encontramos una fauna singular. En las dunas se presentan varias especies de escarabajos, algunas de ellas muy amenazadas y que encuentran aquí uno de los pocos lugares en desarrollar sus ciclos de vida. Destacan también las poblaciones de reptiles. Algunas especies, como la lagartija colirroja, son fáciles de observar debido a su abundancia. Otras, en cambio, a causa de su escasa presencia o a su eficaz camuflaje, pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Es el caso del camaleón, un reptil que habita entre las ramas de los pinos y que es capaz de cambiar su color de piel para mimetizarse con su entorno. Las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar constituyen, en definitiva, un enclave de extraordinaria importancia para la fauna y especialmente para las aves. Debido a ello, este espacio natural ha sido declarado zona de especial protección para las aves, una figura de protección que, unida a la categoría de parque regional, garantiza la conservación de sus excepcionales valores faunísticos.